Sean todos bienvenidos al podcast Libros para Recordar. Mi nombre es Alberto Morán. Este es nuestro primer podcast. Tengo el placer de estar acompañado por una psicóloga profesional clínica. Ella es amiga también. Le presentamos a Astrid Bayer. Bienvenida, Astrid. Gracias, Alberto. Qué alegre estar en este espacio. Te felicito por este espacio que has creado con tantos objetivos, pero sobre todo, pues, promover la parte creativa del adulto. Así que gracias, un honor estar contigo hoy y compartir, pues, esta experiencia innovadora. Así que te felicito y gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, entonces comenzamos con nuestro primer libro para discutir, que se llama El árbol generoso por Shel Silverstein. Entonces, cuando te lo mandé y lo vistes y viste ese libro, esa portada, tu primera impresión. Fíjate que me encantó, me fui más con la parte pictográfica, muy llamativo, ¿verdad? Y te voy a decir que todavía no logro conectar este libro con mi infancia, pero sí recuerdo un poco estas imágenes. Y eso es lo increíble, ¿verdad? Cómo podemos conectar con recuerdos de nuestra infancia. Quizá este libro me impactó en algún momento, precisamente por los dibujos. Y bueno, ahí vamos a ahondar entonces en el mensaje, pero la palabra generoso me encantó. Desde ahí dije yo, eso va a estar bueno. Es una virtud fabulosa, es pilar para todas las relaciones, primero primordialmente con nosotros mismos y en todas las relaciones que nosotros tengamos cotidianamente, nuestra familia, amigos, compañeros, etcétera. Excelente, excelente. Entonces, para los que no conocen y nos ven por primera vez, la dinámica es que vamos a leer el cuento, vamos a leer sobre algunas páginas y luego nos vamos a detener para hablar sobre lo que implica. Acuerde que lo estamos viendo desde una perspectiva de adulto, entonces, ¿qué quiere decir todo esto que vemos en el cuento? Entonces, comenzamos con el árbol generoso. Había una vez un árbol que amaba a un niño, a un pequeño niño, que luego lo podemos ver ahí a la mano derecha inferior, vemos que va entrando un niño. Y todos los días el niño venía y recogía sus hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque. Subía por su tronco, ahí lo vemos subiendo por el tronco, y se mecía en sus ramas, justo en la parte superior derecha, ahí está meciéndose en las ramas. Y comía manzanas, comía del árbol. Y ambos jugaban al escondite. Y cuando estaba cansado, dormía bajo su sombra. Y el niño amaba el árbol mucho. Y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó. Ok, aquí es donde me quiero detener. Porque hay muchas cosas que quisiera comentar. El primero, en cuanto al árbol. Porque lo vemos si un niño lo ve literalmente, es un árbol y es un niño. A mi impresión con el árbol es que representa la madre naturaleza, un árbol que da fruto. Entonces, la forma cuando cuando lo volví a leer, me imaginé que era una relación entre mamá y niño. Vamos a ver la dinámica que existe entre mamá y niño. Entonces, si retrocedemos a las primeras páginas, no sé qué valoración le das a esa relación, qué tal lo ves, cómo juegan en las primeras partes iniciales de la infancia, todo lo que sucede entre la dinámica entre mamá y su hijo o hija. No, de acuerdo contigo, es una relación de cuidado, ¿verdad? El niño se acerca a un objeto, en este caso un árbol, que le da cosas para estar bien, para jugar, para comer, para divertirse. Entonces, sí, realmente es un símbolo de protección, de seguridad, de afecto incluso, ¿verdad? Aunque sea un objeto inanimado que no tiene emociones, pero sí le provee esa parte afectiva cuando el niño lo abraza, y esa imagen me impresiona mucho. Y aquí tenemos dos personajes, Beto, el árbol y el niño. Y así como tú decías, ¿qué representa el árbol? La madre naturaleza, puede representar cualquier figura de cuidador. Normalmente vemos la figura de cuidador más que todo en mamá, pero también puede ser un papá, también puede ser una abuela, un abuelo. Y ahí nos podemos ir identificando en los diferentes roles
de cuidador que podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? No solo mamá, hay veces que el papá es mucho más que cumple ese rol. Entonces es bonito ver esa imagen, me encanta, de él abrazando, o sea, es algo bonito, afectivo, y es como agradecerle también por tanto que le da el árbol, ¿cierto? Ahora quería porque tal vez me estoy adelantando un poquito, pero me llama la atención porque mi hijo ya está un poquito grande, ya va por 8 años y noto que las primeras etapas era que quería estar conmigo. Y también notaba con mi esposa, le encantaba toda la comida que hacía, comía, jugaban, pero el tiempo pasó, como dice aquí, el tiempo pasó. Entonces ya toda la dinámica que hacíamos de infancia, ya ahorita a los 8 años ya no, papá. Y es más Eso ya, selectivo. sí. Entonces, eso nos sigue para conectar la idea de que ahora, cuando el libro nos presenta esta página donde dice, pero el tiempo pasó, notamos que ya no es un niño, ya es un adolescente. Y Y así veo, es, y eso es lo maravilloso, ¿verdad? De estos dos personajes que evolucionan. El árbol, por ejemplo, no siempre daba frutos, no es así en la naturaleza, no siempre daba sombra, de seguro se quedaba así sin hojas y no proveía sombra. Y así igualmente él fue creciendo y en algún momento necesitaba ese anhelo, en ese un momento necesitaba jugar, y ahorita en esta imagen lo vemos como el tiempo pasó y como que está detenido, ¿cierto? Como, ¿y ahora qué? Y el árbol sigue ahí también, pero evolucionan los dos personajes. ok, ok. Ahora quiero que notes me llama la atención la imagen el rostro, el semblante de él ya como adolescente. Entonces, como que nos da nos está prediciendo que algo va a pasar, algo cambia y algo ya cambió en el humor de él. Y fíjate, Alberto, que en cuestiones de psicología, muchos teóricos pues han definido las diferentes etapas de la vida del ser humano, desde ser infante, ¿verdad? Y la etapa de la adolescencia, que ahí podría yo aventarme a decir que está o entrando o ya está en esa etapa de adolescencia. Y es eso, el saber quién soy, tal vez está como pensativo y Mm, qué rumbo voy a tomar, ¿verdad? Porque ya esa etapa de la niñez, de la infancia, el jugar, el hacer estos corazones del árbol y yo, ya quizá eso ya está quedando atrás, así como te pasa a ti con tu hijo, ¿verdad? Y está a la espera de qué más viene, ¿cierto? perfecto. Bueno, entonces vamos a descubrir qué más viene. Y el niño creció. Esta parte es crucial porque vemos que el niño ya no está solo. Aquí no solamente aparece en la figura de las piernas de él, pero también tiene compañía y también en el árbol está tallado otro corazón. Entonces ya vemos que el niño creció y creció con otras necesidades, otros gustos. Sí, y compañía, al final de tanto, es compañía, creció en la parte afectiva, quiso tener una compañía de otro ser humano, quizá, ¿verdad? Y compartió, así como se ve en esa imagen, compartió ese afecto, esa protección que sentía del árbol con alguien más. Entonces está compartiendo también parte de su historia. Ok, perfecto. Y el árbol se quedaba a menudo solo. Hmm. Pero un día el árbol vio a venir a su niño y le dijo, ven niño, súbete a mi tronco y mécete en mis ramas y come mis manzanas y juega bajo mi sombra y sé feliz. Ya soy muy grande para trepar y jugar, dijo el niño. Yo quiero comprar cosas, divertirme, necesito dinero. ¿Podrías dármelo? Lo siento, dijo el árbol, pero yo no tengo dinero, solo tengo hojas y manzanas. Coge mis manzanas y véndelas en la ciudad. Así tendrás dinero y serás feliz. Aquí sí Interesante. quisiera agregar Ajá. algo que se me viene a la mente así, como papás, ¿verdad? Tú y yo, pues tenemos esa bendición de ser padres y nos damos cuenta muchas veces que damos hasta lo que no tenemos, ¿verdad? Energía, no digamos cosas materiales que quisiéramos darle todo. Claro, hay que buscar un balance y el árbol no se lo dio todo de un solo, no le dio todo su ser, sino que le dijo, hey, estas manzanas te pueden ayudar para que
obtengas dinero, ¿verdad? Porque eso es lo que el niño le pedía. Entonces, sí vemos cómo esa parte de ser generoso involucra muchas veces dar cosas a la otra persona, ¿verdad? Que lo necesita. Y de manera generosa, valga la redundancia, lo damos porque queremos verte feliz. Perfecto. Ok, sigamos. Y así, él se subió al árbol, recogió las manzanas y se las llevó. Y el árbol se sintió feliz. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía. Y el árbol estaba triste. Y entonces un día regresó y el árbol se agitó alegremente y le dijo: ven, niño, súbete a mi tronco, métete en mis ramas y sé feliz. Estoy muy ocupado para trepar a árboles, dijo él. Necesito una casa que me sirva de abrigo. Quiero una esposa y unos niños y por eso quiero una casa. ¿Puedes tú dármela? Yo no tengo casa, dijo el árbol. El bosque es mi hogar, pero tú puedes cortar mis ramas y hacerte una casa y entonces serás feliz. Ok, aquí sí quisiera ir haciendo varias observaciones en cuanto ya no es un niño. Ya visiblemente podemos ver que ya es un adulto, ya tiene otras aspiraciones, pero el árbol le sigue diciendo niño. Eso siempre cuando lo leía no... Hay algo aquí que no está pintando bien ya, porque él le sigue diciendo niño cuando ya no es niño y también le sigue preguntando, volvamos a hacer las cosas que hacíamos de niños. Ven y mécete, ven y súbete, juguemos, pero él no está diciendo eso. Él no quiere eso. Quizá el árbol todavía no ha aceptado los cambios que se han dado, que él ya es un niño. Y en las relaciones de personales pasa mucho eso, Alberto. Pasa mucho de que a nosotros como padres nos cuesta. Decimos las famosas frases: ya no es un bebé, ya es un niño, ya no necesita tanto de mí como quisiera. Y así como los niños, yo tengo un bebé de 1 año, ayer cumplió 1 año. Y cuando se golpea, él me voltea a ver y quiere sentirse seguro conmigo. Y quisiéramos que a los 18 años, a los 30 años, a los 50 años también sientan eso. Yo creo que es una perspectiva desde el árbol, de esa persona cuidadora, si lo vamos a personificar, de siempre proveer esa seguridad, ese afecto. Y quizás por eso todavía le llama niño, quizás por eso todavía quiere que se comporten como antes, ¿verdad? Pero igual, ante la necesidad del niño, entonces siempre está dispuesto, ¿verdad? Siempre está esa parte generosa de darle lo que él necesita. Ok, una observación que se me había escapado hablar es en la ilustración del árbol. Siempre me llamó la atención cuando leía el libro, porque cuando yo te digo, Astrid, dibuja un árbol, o le digo a cualquier niño, dibuja un árbol, el árbol viene con todo y ramas, el dibujo viene completo. Pero más sin embargo, el autor con el ilustrador del libro decidieron mostrar un árbol en todas las páginas, aparece un árbol incompleto, no se puede ver qué tan frondoso es. Entonces me llama la atención que quisiera que más adelante, tengo mi idea de por qué el autor lo decidió hacer así, pero me llama bastante la atención, solo para que vayamos notando esos cambios. Estos cambios y esos detalles que el autor los deja ahí para que uno, tal vez como uno como adulto, los pueda ver. Okay, ¿puedes retroceder un poco, Beto, para que veamos esa dinámica del árbol? Sí, ahí está. Solo se ve un poco de las hojas y las manzanas que él tenía. ¿Sí? No se ve la totalidad, digámoslo así, del árbol, la capacidad que tenía. Desde la portada. O sea, que es una decisión deliberada, intencionada. El autor decidió el árbol como lo muestro. Y también las ramas, ¿no? La disposición de las ramas es interesante igual. Ok, excelente. Creo que nos quedamos acá. Entonces, él cortó su rama y se la llevó para construir su casa. Ok, ya no tiene ramas. Ahora, lo curioso de todo esto es que en ningún momento se ve la frase de gracias. Y gracias, mamá, o gracias, árbol, o gracias, mamá y papá. Simplemente se la llevó. Okay. Sí, es cierto, interesante. Obtuvo lo que quería, ¿no? Pidió y se le dio.
como tú dices, pues no fue agradecido en su momento, por lo menos no se plasma de esa manera. Y logró su objetivo, ya iba con sus ramas para construir su casa. Sí. Y el árbol se sintió feliz. Ahí esta frase sí me encanta. Se Acá, sintió ok. feliz. No importó si le habían agradecido, Alberto, ni, o sea, como tú dices, ni un gracias, ni un abrazo, ni nada, pero se sintió feliz. Dio lo que le pidieron y se sintió feliz al darlo. Eso es como una característica de la generosidad en sí, y la generosidad es un pilar fundamental en cuestiones del amor. Y aquí pues podemos ahondar mucho en esta palabra tan pequeña en letras, pero tan grande en significado, lo que es el amor. Muchas veces pensamos que el amor es si yo te doy, tú me das, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos anteriormente, que él le dio sus ramas y él pues ni gracias, sino que adiós y ya me voy. Pero muchas veces, o no es que muchas veces, siempre es así. El amor no tiene que pedir nada a cambio. Y eso es lo que nos cuesta quizás a nosotros como seres humanos, es si me porto bien, tengo que tener una retribución. Y muchas veces fallamos también como papás, desde a muy temprana edad a nuestros hijos se lo inculcamos. Te tienes que portar bien porque tal cosa. Siempre es como algo en retribución y no tiene que ser así. Y si no es así, nos frustramos porque no nos agradecieron, porque que son mal agradecidos, incluso podemos llegar a utilizar esa palabra, porque siempre Sí. estamos esperando algo a cambio. Entonces, qué rico esa sensación quizá del árbol de decir, me siento feliz porque di lo que la otra persona necesitaba sin pedir nada a cambio. Ahora, Astrid, otra persona que pudiera ver esto dice, pero ¿y cuándo me va a decir gracias? Y en verdad me siento feliz. Esa es como, porque vamos a llegar a un momento que vamos a seguir leyendo, donde hay como hay un cambio en el árbol momentáneo, pero sí hay un cambio que quisiera enfocarme en las siguientes páginas. Ok, ahora vemos que pues ya no es adulto, ya llegamos a la etapa de vejez. Vamos a ver qué pasa ahora con esta etapa. Pero pasó mucho tiempo y su niño no volvía. Y cuando regresó, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. Ven, niño, me imagino que susurró. Ven y juega. Estoy muy viejo y triste para jugar, dijo él. Quiero un bote que me lleve lejos de aquí. ¿Puedes tú dármelo? Corta mi tronco y hazte un bote, dijo el árbol. Entonces podrás navegar lejos y serás feliz. Ok. Mucha Aquí, generosidad, ¿no? sí, aquí lo que me empieza a llamar la atención ¿por qué quiere un bote? Eso sí me llamó la atención, ¿por qué él quiere un bote? Cuando leía, eh, cuando lo traté de investigar qué podía representar un bote, normalmente un bote lo asocian con aventura. Voy en mi bote y voy hacia alta mar y voy en una aventura. Pero en otros contextos, un bote representa ese periodo de gestación cuando la mamá tiene el niño en su vientre, desde que el niño va naciendo y tiene la sensación de como que está en un barco, como que se está meciendo. Entonces, en obras literarias lo representan un bote como regresar a ese. Entonces, quiero hacer la conexión porque más adelante creo que va a seguir importante recordarla. Okay, Sí, voy a seguir. interesante, la verdad, esa concepción de bote que tú dices, se me viene a la mente otra obra que es El viejo y el mar. No sé si te has tenido la oportunidad de leerlo y es precisamente eso, ¿verdad? Andaba en un bote y puede significar eso, aventura, desligarse quizá de algo y querer salir fuera y agarrar un bote y estar quizás sin rumbo en una nueva aventura. Me imagino yo por la más o menos la edad que se manifiesta o se ilustra de la hora adulto, ¿verdad? Ya Sí. cansado, jorobado, y quería precisamente esa nueva aventura y necesitaba un bote, ¿verdad? No quería otra cosa que eso. Y el árbol, pues muy generoso, como te digo, se lo volvió a dar. Sí. Y así cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos. Y el árbol esta es la parte para mí la más interesante, porque Sí. el árbol se sintió feliz y por fin nos refleja algo de emoción del árbol. Entonces por fin como que tenemos un contacto humano. Uh -huh. Siempre estoy dando, pero
pero no Mm. realmente. Es como que ya no tengo nada más por dar. Entonces no sé, Sí. cuando lo leía pensaba de que de repente se siente triste porque ya hoy sí ya no tiene nada más que darle y será que va a regresar. Si ya no Ujú. tengo nada más que darte, ¿habrá alguna razón, un motivo para que regreses? Pues no sé. Sí, Pero bueno, ajá, y ahí entra la parte humana, ¿cierto? Porque yo te lo puedo decir, ser generoso, amar sin pedir nada a cambio, pues suena muy, muy lindo, muy altruista, muy generoso, pero al final siempre nos gana esa parte como humana de que te estás llevando todo de mí y necesito por lo menos algo, ¿verdad? Un poquito de retribución mínima, pero algo quiere, porque dice ahí, pero no realmente. Quizás ahí, si ya lo ponemos en la parte humana, claro está, eh, nos gana todo eso, ¿verdad? Es desde chiquito, ¿verdad? Si te comes toda la comida, vas a tener esto. Si te portas bien, vas a tener esto. No digamos en el ámbito académico, ¿verdad? Si obtienes estas notas, se te va a dar esta retribución, desde cosas de preescolar, desde un sticker que le dan a los niños porque se portaron bien. Eso es retroalimentación, ¿verdad? Entonces, y ahí podemos ahondar mucho en las teorías de reforzamiento de la psicología, ¿verdad? Y cómo esas precisamente nos condicionan a tener una conducta para recibir una retroalimentación o algún beneficio. Entonces, bueno, es bueno saberlo, esa parte humana, ¿verdad? Que se puede cansar, que puede reconocer realmente lo que uno siente, ¿verdad? En cuestión, por ejemplo, Alberto, de las madres. A mí como psicóloga clínica, hice una tesis sobre la psicología perinatal, que es cuestión de la salud mental en las madres, madres que están embarazadas y madres que tienen niños hasta 2 años. La salud mental de las madres, que realmente sí hay bastante trabajo científico, psicológico, para ayudar precisamente a las madres durante esta transición, ¿verdad? A la espera de un bebé y teniendo el bebé, cómo cambian en todo aspecto. Entonces, pasa eso también, ¿verdad? Queremos damos, pero también necesitamos llenarnos de algo. Y quizás eso es lo que refleja este árbol, ¿verdad? Pero no, ya lo di, me sentí feliz, pero no realmente, o quizás fue una felicidad pasajera, ¿no? ok, perfecto. Y después de mucho tiempo, su niño, esa es la frase que todavía, su niño, ¿por qué lo sigue viendo como niño? Su niño volvió nuevamente. Lo siento, niño, dijo el árbol, pero ya no tengo nada para darte. Ya no me quedan manzanas. Mis dientes son muy débiles para comer manzanas, le contestó el niño. Ya no me quedan ramas y tú ya no puedes mecerte en ellas, dijo el árbol. Estoy muy viejo para columpiarme en las ramas, dijo el niño. Ya no tengo tronco, dijo el árbol. Tú ya no puedes trepar. Estoy muy cansado para trepar, le contestó el niño. Quisiera poderte dar algo, pero ya no me queda nada. Soy solo un viejo tocón, lo siento, dijo el árbol. Ok. ¡Wow! ¿Qué cambio si nos ponemos en la primera ilustración, en la primera página del libro a eso? Un cambio, ¿verdad? Desde niño allá a una vejez reflejada ilustrativamente. Ya no tiene dientes, ya no tiene como columpiarse, ¿verdad? Está cansado para trepar, el árbol tampoco ya no tiene nada que darse, entonces, ¿y ahora qué? Y eso pasa mucho con el adulto mayor, con las personas que ya son mayores, ¿verdad? Mayores de 60, mayores de 70, que quizá pues ya lo que hacían en su vida productiva, ¿verdad? Ya no lo pueden hacer, entran las enfermedades, entran los cambios físicos, y es como es cuestión de aceptarlo, ¿verdad? Así como él dice, ya no tengo dientes para morder, para comer manzanas, que es lo que el mismo árbol está diciendo, ya no tengo. Entonces, creo que esta es una página que muestra la realidad, ¿verdad? De todos estos cambios que se van dando a través de la vida, de esas etapas de la vida. Ya él es una senectud y el árbol pues ya también viejo, ya sin nada que darle. Ok, ok. Ok, terminamos y luego unas últimas impresiones que quisiera compartirte y me decís qué pensás.
Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar tranquilo para reposar. Estoy muy cansado, dijo el niño. Bien, dijo el árbol reanimándose. Un viejo tocón es bueno para sentarse y descansar. Ven, niño, siéntate y descansa. Y él se sentó y el árbol fue feliz. Fin. Ok. Ahora sí quiero darte mi interpretación del por qué el árbol, a mi criterio, por qué el autor decidió mostrar el árbol incompleto. Y es que te voy a hacer el ejemplo de, imagínate que tu hija pudiera ver tu estado de banco cada vez que te pide algo. Imagínate que cada vez, mamá, quiero un juguete, mamá, quiero esto, mamá, pero ella pudiera ver tu estado de cuenta, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, siento que el árbol, el autor lo muestra de la perspectiva de un niño que no sabe cuánto hay, solo sabe pedir. Entonces, por eso creo que lo dejó intencionalmente, donde parece que siempre tiene, si siempre le pido, siempre me da, no hay un fin. Hasta que se da cuenta que lo mismo pasa cuando uno maneja una tarjeta de crédito, que uno solo, y puedo seguirla pasando, y puedo seguir, no hay fin. Da esa sensación, como no puedo ver cuánto debo, da la sensación de que esto puede seguir dando y puede seguir dando. Lo mismo con el árbol, que si el niño pudiera ver, si lo mostrara cuando iba quedando sin las manzanas, o el esfuerzo que tomó en hacer crecer la manzana y que la rama y que se volviera frondoso, si el niño pudiera ser testigo de todo ese esfuerzo, de repente pudiera cambiar y no solo pensar en pedir. No sé, ¿tú qué pensás de ese punto? Me encanta tu interpretación. La verdad que sí, muy, muy de acuerdo. Y así pasa, ¿no? Con nosotros como papás, no solo como mamá, como te decía, sino que con esa persona cuidadora, ¿verdad? Que la demanda de una necesidad de un niño. Mira, por ejemplo, un niño pequeño, ¿verdad? Un bebé. El bebé no se va a dar cuenta si la mamá tiene energía, si el papá tiene energía, si nada. Él solo demanda, ¿verdad? Ante una necesidad de protección, de alimento, de seguridad, ¿verdad? Eso es lo que necesita en el momento. Y eso es lo maravilloso de la generosidad también, dándole hincapié al título del libro, El árbol fue generoso siempre. Y yo creo que la generosidad no es como un tanque o como una tarjeta de crédito, como tú dices, que tiene un límite, sino que la generosidad sí es. Y eso es lo que impulsa, digámoslo, como el motor del amor. Yo hay veces te lo digo, mamá de 2 niños, una de 5 y el otro pues acaba de cumplir 1 año. Hay veces que yo ni sé de dónde agarro energía para hacer todo lo que hago y lo involucrada como mamá que quiero estar. Si lo pongo desde el punto de vista de un papá, es igual, ¿verdad? Normalmente en nuestra sociedad el papá es el proveedor o el que mayor ingreso económico tiene en una familia. Y es eso, ¿verdad? Esa energía, esas ganas, esa disciplina de levantarse, ir a trabajar para llenar pues de abastecer de todas las necesidades que una familia tiene ante pues la necesidad de los hijos en sí, ¿verdad? Entonces, sí. es eso, creo yo, lo maravilloso de la imaginación también, Alberto, de cuántas interpretaciones le podemos dar a este árbol. Tú lo has hecho muy, muy lindo, la verdad. Y yo le agrego ese tinte psicológico de que la generosidad como motor para el amor que también nosotros expandimos en nuestras familias. Ok. Ahora te quiero plantear otra idea. Mientras leía esto, pensaba, ok, hay algo que no me gusta de la relación entre ellos, hay algo que siento que no es sano. Entonces me puse a pensar, ¿qué sería una relación sana? Entonces cuando se me venía a la mente, decía yo, siento que una relación sana es como una oportunidad en que las partes involucradas puedan decirse uno mutuamente, mira, yo no soy un poquito inmaduro, vos también, pero si nos juntamos podemos hacer de esta relación algo de lo que los dos podamos crecer. Entonces, hago esta énfasis porque si lo analizo desde ese punto de vista, puedo decir que los dos no crecieron, tanto el árbol como madre, como el niño. Te voy a dar mi explicación por qué. Siento que la mamá se quedó anclada en el pasado. Se quedó, es mi bebé. El árbol. El árbol. Tú ya le pusiste. Sí, porque se quedó en el pasado, se quedó
pidiéndole, ven y juega. La pregunta es por qué la mamá nunca le preguntó, hijo, ¿quieres un carro? ¿Quieres formar una familia? ¿Por qué la mamá nunca le preguntó, te veo como adulto? Te voy a hacer preguntas de adulto o quiero que me contes de tu vida de adulto. Entonces, lo que me quiere decir que la mamá se quedó en el pasado, ve al niño, lo trata como niño y él se mantiene como niño porque solo pide. Entonces, los dos se quedaron en el pasado. Es decir, la relación no maduró y por ende la relación no, a mi interpretación, no es una relación sana, porque los dos no crecieron. No sé si Sí, lo puedo... definitivamente. Tú lo estás viendo desde la perspectiva emocional, ¿cierto? Sí. En que no hubo madurez. Sí hubo una madurez claramente fisiológica, ¿verdad? Porque fueron cambiando ambos, ¿verdad? Y sí, definitivamente, tal vez un poco podemos detectar inmadurez, no aceptación de los cambios, pero te voy a decir algo, el árbol creo que no fue demandante en lo que quería de parte del niño. Ven, siéntate, ven, trepa en mi árbol. Eso se lo pedía. No lo veo como inquisitivo, sino que como opción de quizás recordar los viejos tiempos, ¿verdad? En esa primera infancia. Creo que también ahí podríamos agregar a ese niño interior que nosotros siempre tenemos a pesar de ser adultos, ¿verdad? No importa la edad, de 30, 40, 60, 80 años, siempre tenemos esa parte de nuestra personalidad de niño. Hay unos que sí maduramos, ¿verdad? Y ya no somos tan exigentes de dame, dame, dame. Hay otros que no lo hacen, ¿verdad? Y se comportan así con, ya sea mamá o con cualquier otra persona alrededor. Y voy a agregarle un poquito ahí a lo que tú decías al principio. Muchas veces eso pasa en las relaciones de pareja, ¿verdad? Que nos encontramos ante una necesidad pues afectiva. Yo te doy esto, tú me das esto, pero tenemos que tener como propósito el caminar juntos, madurando, creciendo en todas nuestras áreas. Muchas veces en las relaciones de pareja, de adultos por supuesto, no pasa eso. Siempre se queda como, si tú me das, yo te doy, si tú me das, yo te doy. Y no es eso. Y aquí es donde regreso al título del libro, la generosidad, que tenemos que tener claro que al dar no siempre vamos a recibir. Muchas madres también dan todo por sus hijos y ellos, así como el niño, que ni gracias les decía, pero si algo pasa, ¿dónde crees que va a ir ese niño? Si algo malo le pasa en su vida, va a ir, pero caminando donde la mamá, porque sabe que ese es el rol principal de la mamá, pues del ser cuidadora. Entonces ves que en muchas dinámicas de relaciones interpersonales podemos darle ese punto de vista a este libro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no se madura? ¿Qué pasa cuando no se aceptan esas transiciones emocionales, esas transiciones de vida? Como tú decías, el árbol nunca le dijo ahora qué quiere, sino que era el niño el que le pedía cosas y él muy generosamente se las daba. Sí. Hacía la referencia porque ¿qué hubiera pasado si el árbol ante la solicitud le dice no? Te lo digo porque uno de papá tiene que poner límites, tiene que saber decirle no, y más sabiendo que ya no es un niño, ya es un adolescente, ya es un adulto, ya. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué giro hubiera tenido la historia si el árbol puede poner sus límites, decir no, y el niño recibe un no y dice, pero yo siempre quiero esto? ¿Será que yo tendré que trabajar y esforzarme? ¿Y será que esa será la forma en la que yo voy a poder decir gracias más adelante cuando alguien me da algo? Entonces, quiero unir dos ideas que he estado porque el libro siempre, por eso comencé el podcast, porque siempre cuando leía el cuento se me venían tantas ideas y parte de lo que estoy haciendo ahora es también leer los cuentos bíblicos. Entonces, quiero relacionar una idea bíblica, que en la Biblia el árbol más importante de toda la literatura es el árbol del conocimiento, el árbol de Adán y Eva. Entonces, cuando miraba la relación entre madre e hijo de la historia del árbol generoso, luego quería ver la generación de Dios con Adán y Eva. Entonces, Dios les dio todo, pero les puso un límite, del árbol no.
Entonces vemos un Dios que uno, porque Muy aquí el siguiente, generoso. sí, aquí lo que quiero hablar es sobre lo que podríamos definir qué es amor incondicional. Porque Dios, ante el punto de vista de alguien, que el afectado que no recibe, podríamos pensar que el amor de Dios es condicionado. ¿Por qué no me da todo lo que yo quiero? Por qué no siempre me dice sí como el árbol generoso? Pero Dios sabía que es como, te doy el ejemplo de mi hijo. Yo con la tablet, con él, yo sé que yo le tengo que decir que no. No puedo dejar que él tenga cualquier cantidad de uso. Entonces, yo cuando le corto el tiempo que él está con la tablet, cuando le corto el tiempo que él está con la tablet, siento como, no puedo decir el enojo, pero sí siento el descontento Ujú, de él. Y él me dice que tú no me amas, me dice. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de él, él piensa que amar es que yo siempre diga sí. ujú, ujú, Eso es la perspectiva de él. Entonces piensa que mi amor de repente hacia él es condicionado. Pero desde mi punto de vista es incondicional. Lo amo tanto que sé que tengo que ponerle límites. Así como lo ujú, hacía en la historia bíblica, que Dios le dio todo, pero al final puso límites y al final ujú. puso consecuencias, que al final todos tendríamos que trabajar, tenemos que ganar nuestro pan de cada día. Entonces me llama la Nos atención porque perjudicaron. sí, entonces me llama la atención porque es que al final creo que uno siente mayor orgullo cuando se ganan las cosas, en vez de solo estar pidiendo. Entonces, la mayoría de las emociones positivas que uno siente es cuando estoy en camino voy hacia camino hacia algo, una meta que he trazado. Aquí te Entonces, voy a que agregar llega, una frase que dice mi mamá, dice, lo bueno cuesta. ¿Cierto? Que el esfuerzo que pongamos así en es. algo nos va a hacer pues sentirnos satisfechos y que a pesar del esfuerzo, el lograrlo por mérito propio, pues es realmente muy motivacional para uno mismo y enriquecedor igualmente. Entonces, Astrid, yo llegaba a la conclusión, ¿qué es amor incondicional? ¿Será ser como el árbol de solo dar, 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 dar? O si vemos la diferencia, el contraste que hay de estilos de estilos de formación, Sí. de Ujú. cómo el árbol formó al niño versus cómo en la Biblia Dios pone límites. No siempre, y no porque no siento que quiera ser contrario contra uno, sino que sabe que de repente uno necesita límites. Claro. Es como que si tú le pidieras, me quiero ganar la loto, pero si no tenés un buen manejo financiero, no. Es lo que pasa estadísticamente a la gente que se gana esta lotería en los Estados Unidos, han hecho reportajes incluso que la mayoría de ellos pues no hacen un buen uso del dinero porque no tienen precisamente esos límites o esa educación financiera para tenerlo. Pero regresando a lo que tú decías, la crianza de nuestros hijos es esa ambivalencia, ¿verdad? Entre que les quiero dar todo, pero también darles límites. Hay una disciplina dentro de la psicología, conscious discipline, disciplina con conciencia, y habla mucho Ujú. de cómo establecer esos límites en el uso, por ejemplo, de dispositivos, tablet, teléfono, y que realmente sea regulado y consensuado con nuestros hijos, incluso con hijos pequeños. Entonces, por ejemplo, para ponerte un ejemplo rápido, vas a usar la tablet, pero cuando suene el reloj, ¿verdad? Podemos tener una alarmita, bueno, ya se acabó el tiempo. ¿Te parece? Entonces, a mí esa palabra, esa frase, ¿te parece? Me encanta decirla, no solo a niños, sino que a adultos, porque uno se siente, si me la dicen a mí, yo me siento involucrado, me siento parte de que consensúe algo. Y entonces ya ambos consensuados, ambos sabiendo cuál es la regla, se acaba el tiempo y bueno, ya sabemos, cambiemos de actividad, ¿verdad? Y ahí es donde los papás tenemos que ser sumamente creativos para saber qué hacer, porque normalmente el uso, si tú vas a un restaurante y ves a un niño, a una familia, ¿verdad? Sentada en la mesa, niños utilizando celular o dispositivos. Muchas veces es porque nosotros como papás estamos cansados, no queremos jugar, no queremos lidiar
Entonces tenemos que buscar alternativas. Mi niña de 5 años, cada vez que salimos, ella lleva una mochila. Antes eran mochilas chiquitas, ahora son mochilas grandes porque le digo, tienes que llevar muchas cosas. Entonces lleva plasticina, lleva libros para colorear, lleva juguetes, lleva de todo. Yo creo que ya no le caben tantas cosas. Y eso, y te voy a decir, y honestamente, hay veces sí tengo que recurrir al celular o sí tengo que recurrir a la tablet, que por cierto, la tablet de ella dice, mami, mi tablet siempre pasa descargada, porque yo siempre le digo que está descargada. entonces, entonces, tenemos que ser creativos precisamente para eso, pero en general, para todo, no solo uso de dispositivos, sino que para reglas que queramos establecer en casa, es consensuarlos, como te digo, no importa la edad que nuestros hijos tengan, hora de cena, hora de baño, hora de dormir, todo tiene que ser como en eso de conscious discipline, hay muchas personas que se están especializando en estas áreas. Entonces, para ponerte un ejemplo también es los horarios. Entonces, los niños visualmente les va a ayudar precisamente a ver. Entonces, uno puede crear paginitas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así como flip-flops. Entonces, aquí hora del baño y cada vez que una tarea ya está hecha, ¡pac! La bajan. Ya a lo largo del día. Ya los dientes, ya estuvo. La historia o el cuento de la noche ya estuvo. Entonces, ya sienten como que hay un accomplishment, ya lograron unos logros, exactamente. Entonces, ya se sienten satisfechos, involucrados. Y a nosotros como papás nos viene de buena gana que se establezcan horarios para que todo fluya de la mejor manera. Y eso, y cuando pues estamos ambos padres, consensuarlo también primero como padres, como esposo, esposa, padres de familia, aunque no estén juntos, ¿verdad? También hay estas dinámicas nuevas de la familia que son padres pues separados, divorciados. Entonces también es hasta buscar esa neutralidad, decir, cómo vamos a criar a nuestro hijo. Porque, ojo, ahí me estoy metiendo en un tema bien variado. Muchos papás divorciados tienen una dinámica de crianza totalmente diferente. Uno es extremadamente generoso muchas veces, complaciendo todo, y lo otro, normalmente la mujer es la yuca, vamos a decir, como decimos aquí en Honduras, ¿verdad? La que pone límites y que no se pueden dar tantos privilegios. Hasta en eso hay que buscar ese consenso para mejorar entonces la crianza de nuestros hijos y no piensen, porque los niños son así, claro, se van a ir por el papá que más permiso le den, no solo en la infancia, sino que sobre todo en la adolescencia, los permisos y bueno, y las libertades que eso puede tener, pueden llevar a hacer cosas, pues no, que sean problemas, adicciones en el futuro, ¿verdad? En la adolescencia y sobre todo como adulto. Entonces, te lo resumo así, ¿verdad? Sí, el ser generoso, como todo en esta vida, hay que buscarle ese balance, ¿verdad? Porque como el árbol dio todo, no recibió nada a cambio, pero sí recibió algo a cambio. Sí, yo lo puedo ver desde ese punto de vista. La compañía del niño, ya en la vejez, se sentó, entonces siempre le dio como uso. Eso quería hablar de la vejez, porque ok, esto es un tema más interesante que aquí podemos profundizar más. ¿Por qué? Ok, te voy a dar un ejemplo antes de eso. Yo puedo decir que mi infancia, mis papás eran el árbol generoso. Mis papás me daban, yo pedía y ellos me daban. Y yo recibí tuve muchos privilegios creciendo. Ahora hay un problema. El problema es que ahora a mí como padre me cuesta decir no. Mis papás no me decían no, entonces ahora yo como padre me cuesta decir no. Y lo veo en los ejemplos tan sutiles como el otro día iba con mi hijo camino a la casa y ahora íbamos a cenar y él me decía que teníamos hambre, pero había bastante tráfico. Me dice, papi, quiero una hamburguesa de McDonald's. Y yo, pero yo no quiero hamburguesa. Teníamos hambre los dos. Entonces había un problema de que, pero en ese momento mi chip de papá generoso dijo, pero si solo es una hamburguesita, Alberto, y el niño tenía hambre, ¿por qué no le compras una hamburguesita? Pero estaba a mi lado de mis necesidades. Yo no quería comer una hamburguesa y no quería ir a 2 lugares. Entonces, ¿qué hacía? Entonces yo lo que planteé en ese momento, me acordé, Alberto, no te convertas en el árbol generoso porque también están tus necesidades, ¿por qué tu hijo no puede conocerlas? Entonces le dije, pero papi, yo no
yo no quiero McDonald's, la verdad. Entonces esto es lo que me gustó, porque la dinámica, él aprendió a negociar. Ok, papá, esta vez vamos a McDonald's, la próxima tú eliges. Yo, Ganó él siempre. él ganó, Muy sí, inteligente. pero yo ya la tengo apuntada y cada vez que salimos le acuerdo, la próxima vamos donde quiere ir papi. Entonces te digo eso porque de cierta forma, si yo como recibí no, nunca me costó recibir no, ahora el peligro es que lo vuelva a repetir con mi hijo. Entonces, volviendo a la historia, la pregunta es por qué el niño, es decir, ya en la vejez, por qué él termina solo. Esa siempre me llamó la atención que por qué, entonces, porque veo los daños ahí de no poner límites. ¿Qué tal si él en las relaciones, el niño que ya era hombre o adulto, él no ponía límites con su pareja, con sus otras relaciones, así como yo que estoy encontrando con mi hijo, me cuesta poner límites, porque yo como niño no recibí tantos nos, ya adolescente, así, pero como niño no. Entonces, la pregunta que me deja al final es por qué él aparece al final de la historia de vejez, porque no hay alguien que lo acompañe, a la esposa, a los niños, por qué termina su vejez solo. O sea, ¿por qué no lo acompaña? Porque ya llevó a la novia. Entonces puedo decir hubo un que no es... momento que sí tenía compañía. Entonces hubo un momento donde él sí podía, sí estaba de acuerdo en traer y poder presentar, no era que le daba pena, o sea, sí lo podía hacer, pero ya termina su vejez solo. ¿Por qué? Sí. Puede haber tantas posibilidades, pero nos lleva entonces a reflexión, a nosotros ponernos en los zapatos de él. ¿Qué nos puede llevar a nosotros a sentirnos así y a quedar solos? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Nosotros que somos súper jóvenes, Alberto, ¿qué podemos hacer en nuestra vida? Y eso es una reflexión, y eso es lo maravilloso de los cuentos, que evocan esa parte imaginativa de nosotros, y la imaginación tiene ese componente que puede ser que nos imaginemos el futuro, pongámonos nosotros en esa posición del viejito, del niño, ¿verdad? En ese tronco. ¿Podemos llegar a nosotros a estar así? ¿Queremos llegar a estar así nosotros solos? No. Entonces, yo creo que nadie va a decir que sí, ¿verdad? Sí. No. ¿Y qué tengo que hacer yo hoy en día? Cultivar nuestras amistades, ser agradecidos, que él tal vez nunca tuvo ese agradecimiento hacia el tronco. Llevó en un momento a una novia o una amiga o amigo al tronco a compartir ese momento especial para él, porque en las primeras páginas del libro hay mucha felicidad, mucha dinámica, ¿verdad? Te doy, tú me das. El niño lo abrazaba, eso es una retribución, sin palabras, pero solo abrazar ya es una retribución. Y tú y yo que somos papás, nuestros hijos quizás no podían ni hablar, pero solo que nos abrazaron con una mirada, ya nos daba combustible para 1000 horas más despierto, ¿verdad? Entonces, tal vez esa reflexión me quedaría yo, porque ponernos a pensar qué lo llevó ahí, pueden ser muchas razones, pero sí, ¿qué nos puede llevar a nosotros a estar en esa posición de soledad? ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer para evitarla? La soledad daña mucho al ser humano en toda etapa de la vida, daña mucho. Un niño solo, abandonado. El árbol estaba solo, la mayor parte del tiempo el árbol estaba solo. Entonces ¿sí? También esa necesidad de, no, pero quiero que se quede, entonces le voy a dar todo. Quiero que se quede, entonces le doy todo. Pero no sé, al final yo siento que no es una historia de final feliz, sino que es una historia bastante de reflexión, de bastantes dinámicas que se pueden presentar. Y eso, por eso comencé el podcast, porque leía estos cuentos y había tanta riqueza de mensaje en solo unas escasas palabras, porque son 20 páginas y no solo en las palabras, no son densas. Y no solo en las palabras, Alberto, sino que también en las ilustraciones, que tú también tuviste esa perspectiva, ¿verdad? De por qué el árbol es de tal forma, ¿no? Y ver también esas ilustraciones que ilustraban, valga la redundancia, mucho más que las palabras incluso. ¿Qué te parece si quitamos las palabras del cuento y solo nos vamos con las ilustraciones? Mucha interpretación hay, mucha reflexión podríamos generar ahí. Sí. Bueno, Astrid, ya llegamos hasta a esta última parte. No sé si algún comentario final, algo que te llevas de
este podcast, algo que discutimos, que te queda como una buena reflexión sobre lo que hemos discutido. Me quedo con lo último que acabamos de hablar, Beto. Primero que todo, agradecerte por invitarme a este podcast. Me encanta la idea. Como te lo dije al principio, te felicito y ojalá que haya muchos más podcasts con esta temática para nosotros como adultos, a los que tenemos hijos y a los que no. Esa parte creativa de nosotros, de imaginación, de subjetividad, es tan importante cultivarla. La tenemos diariamente, pero también en generar cosas positivas para nosotros, imaginarnos como hablábamos, como ese viejito, no queremos estar solos, no queremos ser malagradecidos en esta vida, tantas cosas, queremos volver a ser niños, hay veces. Yo a mi edad me encanta tirarme al piso con mis hijos, hay veces después me arrepiento porque me duele todo, pero es bonito sentir esa nobleza, esa generosidad también de ellos, de chiquitos, ¿verdad? Hacia uno como adulto. Entonces, me encanta esta idea. Me voy a quedar con el mensaje, uno de los mensajes que se difundió mucho en el libro es, y soy feliz. Dando, también podemos ser muy felices, pero también voy a agregar lo que tú dijiste, poniendo límites. Es importante. Cuando no tenemos nada que dar, también esa soledad es importante, momentánea, ¿verdad? De aislarnos, decir que tengo, que no tengo, que puedo dar, que no puedo dar. Y los límites no empiezan poniéndolos hacia la otra persona, sino que dentro de nosotros también tenemos mucho trabajo, mucha chamba psicológica para nosotros primero estar firmes, lo que decíamos anteriormente, consensuados en lo que voy a dar, si tengo pareja, qué vamos a dar como pareja a nuestros hijos y en todas las relaciones de nuestra vida, ¿verdad? Hasta en amistades, hasta con hermanos, colaboradores, no ser siempre el trabajador que dice sí, sino que también, como tú decís, aprender a decir que no y buscar esos límites. ¿Y con quién es la persona que más generosos tenemos que ser nosotros? Es con nosotros mismos. Y hay veces nos olvidamos de nosotros mismos porque queremos dar mucho, pero no nos damos a nosotros ese tiempo, ese espacio. Y eso se llama salud mental. Amén, Astrid. Amén. Ok, Astrid. Para concluir, no sé si alguien nos está viendo y dice, quiero conocer más de la psicóloga, quiero que me ayude, me gustó su perspectiva de la vida, quiero que me pueda... Para que leamos cuentos juntos. Para buena terapia, desde aquí comienzo a leer juntos. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Astrid? Me pueden encontrar o comunicarse conmigo a través de las redes sociales de Facebook e Instagram bajo mi nombre, Astrid Bay, y yo muy gustosamente pues les contesto y nos ponemos de acuerdo para una plática, para un proceso terapéutico. Estoy a sus órdenes. Perfecto, Astrid. Bueno, con eso concluimos. Te agradezco infinitamente por ser la primera invitada. Espero contar con tu presencia. Espero contar con tu presencia en futuros libros, cuentos que leamos para poder encontrar estos secretos, como tesoro que hay en los libros infantiles. Entonces, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Astrid. Gracias.